Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias a las personas que están presentes el día de hoy aquí en la sede del Bufete Estudios para la Dignidad para el desarrollo de este foro que hemos titulado El Merendón para la Gente, Justicia y Acción Ciudadana, justamente para hablar del tema relacionado a la zona de reserva del Merendón y también cómo nosotros estamos pretendiendo a través del trabajo articulado planteando, digamos, esta zona de reserva justamente desde una perspectiva popular en servicio, digamos, de las mayorías. Agradecemos también a las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo que se está desarrollando a través de la página del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Quiero decir que este es uno de los muchos foros que hemos desarrollado en el transcurso de esta semana, de este mes, para hablar precisamente de este tema del merendón que, como todos y todas ya saben, pues ha sido un tema muy sonado actualmente a nivel nacional. Y para plantearnos, digamos, los aspectos que nosotros pretendemos tratar el día de hoy en este foro, nos acompañan las personas panelistas a quienes voy a presentar a continuación, especificando pues que cada una va a tener alrededor de 15 minutos para hacer su intervención por el tema pues de los tiempos, también del trasladar información pues de manera más eficaz, entonces para que lo tomen en consideración al momento de hacer el abordaje. En primer lugar, vamos a tener la participación de la ingeniera Diana Betancourt, que es parte y representante del equipo de BEINSA Consultores, quien nos va a estar hablando acerca de los antecedentes pues, jurídicos que ha tenido la zona de reserva del Merendón desde que se instauró el acuerdo 4690, que es el primer antecedente, digamos, en cuanto a la protección del merendón y cómo se ha venido, digamos, desarrollando este marco legal. Asimismo, nos va a estar haciendo una exposición desde un punto de vista más técnico respecto a los beneficios y lo que representa la zona de reserva del Merendón para San Pedro Sula, pero también en general para el país. Posteriormente va a hacer su participación Santos David Martínez en su condición de coordinador general del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y su intervención pues precisamente se va a versar, digamos, en el trabajo que el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia ha venido desarrollando en una trayectoria pues de 18 años recién cumplidos, desde una perspectiva pues organizativa, popular, en defensa de los bienes naturales y comunes, tanto del Merendón, pero como de otros puntos del país. Posteriormente vamos a tener la participación de Leonardo Pineda, quien es representante de Guardianes del Merendón, que ha sido, digamos, esta organización social que ha estado, digamos, emprendiendo una ardua labor tanto de incidencia, pero también de sumar voluntades para garantizar la zona de reserva del Merendón. Y nos va a estar hablando precisamente respecto a la importancia, digamos, de la participación ciudadana, de la participación de todos y todas en este proceso, de rescatar los bienes naturales y comunes de los sanpedranos. Y finalmente, el abogado Víctor Fernández, quien es director del Bufete Estudios para la Dignidad también, nos va a estar haciendo este abordaje, digamos, desde la perspectiva de la lucha o la disputa por los bienes naturales y comunes a nivel nacional, pero en este punto sobre la zona de reserva del Merendón. Víctor nos va a estar hablando también de las propuestas y las acciones que en conjunto se han trabajado desde estos espacios para garantizar pues la protección de la zona de reserva del Merendón. Sin más, entonces, yo le cedo la palabra a la ingeniera Diana Betancourt para que inicie con su exposición. Para quienes les pido, a quienes están aquí, le brindemos un aplauso y la motivemos. Bueno, muy buenas noches tengan todos y todas. Para mí siempre es muy satisfactorio la oportunidad que me brindan mis colegas aquí para poder orientar a la población en relación a esta problemática que se ha presentado en los últimos meses. Bueno, yo solamente voy a abordar y voy a tratar de hacerlo en 15 minutos
cuáles son los antecedentes legales que ha tenido la zona de reserva del Merendón y principalmente cuál es la importancia, por qué esa zona reviste de una particular importancia, no solamente para las generaciones actuales, sino también para las generaciones venideras. Veamos la siguiente. Para poder entender un poquito cómo ha sido la trayectoria en el reconocimiento de la importancia que tiene la zona de reserva del Merendón, hemos hecho como una línea de tiempo. Y voy a tratar brevemente de explicar, ¿verdad?, de que este municipio ha tenido líderes que han hecho enormes avances y han entendido bastante bien lo que significa la protección de la zona de reserva del Merendón. Para ello, desde 1917, un alcalde que tuvo el municipio le compró al Estado de Honduras la microcuenca de Río de Piedras, porque en ese entonces prácticamente San Pedro Sula era una pequeña aldea que se abastecía básicamente del Río de Piedras. Ese documento que está en posesión de la municipalidad se reconoce como el título de la protección. Luego, en 1945, siempre bajo el liderazgo de la alcaldía, se adquirió la microcuenca de Santana, que es otro de los ríos de las fuentes superficiales que se incorporó al acueducto de la ciudad. Luego, en 1990, tras un esfuerzo que realizó el gerente general, que en aquel entonces era Gabriel Catán Paredes, era el gerente de la División Municipal de Aguas de aquí del municipio. Este señor promovió la protección de la zona productora de agua y él delimitó con un equipo técnico la zona que aproximadamente constituye 39.976 hectáreas. Con el apoyo de varios sectores, logró que el Congreso Nacional aprobara finalmente el decreto 4690, conocido también como la Ley de Protección del Merendón. En 1994, bajo la misma dirección de la División Municipal de Aguas, se preparó el reglamento de ese decreto 4690 y se sometió al Congreso Nacional, quien finalmente lo aprobó. Luego ya vienen tiempos oscuros, y fue en el 2013 que un grupo de diputados locales trató de convencer a la población de que era necesario modificar los límites del Merendón, pero detrás de eso habían intereses económicos muy importantes para poder intervenir y apropiarse de parte de esa zona tan indispensable para el municipio. Y lograron, sin socializar lo suficiente, lograron que el Congreso Nacional aprobara el decreto 334-2013. Bajo ese decreto, la zona de reserva del Merendón perdió alrededor de 2.600 hectáreas. Parte de esas 2.600 hectáreas era el área núcleo del Parque Nacional Cuzuco, que en alguna medida tenía sentido sacarlo de la zona de reserva, porque como es un parque nacional, por ley, ese parque nacional es manejado por el Instituto de Conservación Forestal, pero en esencia se perdieron más de 1.500 hectáreas que quedaron en manos privadas para desarrollos urbanísticos principalmente. Veamos la siguiente lámina. Luego, fíjense bien que entre el 2010 y 2017, en esos 2 años, dado de que el decreto 4690 le dio el mandato específico a la municipalidad para ejercer total control de la zona de reserva del Merendón, y bajo ese decreto 4690 le exige a la municipalidad crear planes de manejo y de protección de esa zona. Después de 1990, 20 años después, se creó el primer plan de manejo, que tuvo una vigencia de 5 años.
Luego en el 2017 se hizo un nuevo esfuerzo y se puso en vigencia un segundo plan de manejo que todavía está vigente. Su vigencia finaliza en el año 2030. En ninguna de las dos periodos realmente hemos visto avances significativos en la protección, más bien la degradación de la zona se ha visto de manera galopante, ¿verdad? Se ha venido deteriorando. Hoy subí a la zona de reserva y francamente que da tristeza ver el descuido, el deterioro que tiene el área, ¿verdad? Pero bueno, en el 2024, afortunadamente, un grupo de diputados de aquí del departamento de Cortés tomó la iniciativa para derogar ese decreto 334-2013 y la razón principal fue porque se desarrolló un proyecto urbanístico en la zona noroeste que se conoce como Jaraguá y los impactos físicos y también los impactos al bosque que se vieron reflejados a través de la pérdida de bosque, de la pérdida de fuentes de agua, nacimientos que habían ahí en esa zona, pues obligaron a estos tomadores de decisión a solicitar la derogación del decreto 334-2013, ¿verdad? A través de un decreto que se creó que es el 58-2024. Sin embargo, los intereses privados no han dejado de estar presentes. En el 2025, a través del Instituto de Conservación Forestal, se emitió el acuerdo 092-2025 con dos propósitos principales, o tres, digamos, ¿verdad? Redefinir los límites del decreto 4690, asignar una nueva categoría de manejo a la zona de reserva y también propone la derogación del decreto 4690, ¿verdad? Ese acuerdo ministerial es como la antesala o el documento base sobre el cual el ICF está dando un periodo de tiempo para que la población, los ciudadanos, las entidades organizadas puedan opinar sobre ese acuerdo y da un periodo de tiempo específico. Mientras tanto, si no reciben oposiciones ni opiniones al respecto, esa es la plataforma que va a servir para elevar esa propuesta a un decreto legislativo y eliminar el decreto 4690, ¿verdad? Definitivamente eso constituye un alto riesgo y lo vamos a ver por qué. Veamos la siguiente lámina, ¿verdad? La zona de reserva del Merendón. Actualmente tenemos todavía las 39.975 hectáreas, aunque a gran parte de esa zona, incluyendo Ciudad Jaraguá, ha sido desarrollada sobre todo en la frontera con la ciudad. Hay bastantes desarrollos, invasiones que han ido gradualmente subiendo hacia la zona de reserva, ¿verdad? Podríamos decir de que tenemos zonas bastante deterioradas. Hay zonas productoras de agua que tienen un deterioro franco también. Pero, ¿qué beneficios nos aporta? ¿Qué beneficios ha venido aportando la zona de reserva en los últimos 36 años? Principalmente, y que fue el objetivo que han tenido los alcaldes anteriores, es para conservar y disponer de agua, no solamente para la generación actual, sino las generaciones futuras que también deberían tener el derecho a tener acceso al agua. Ese es uno de los objetivos o beneficios que nosotros más tangiblemente vemos, porque esta ciudad es de las pocas ciudades en el país, y me atrevería a decir en la región de Centroamérica, que tiene todavía disponibilidad de agua, que está mal distribuida, que a veces que muchas veces el servicio no es muy eficiente, es cierto, pero hay disponibilidad de agua. También la zona de reserva tiene como propósito regular el clima. Si nosotros no tuviéramos esa montaña, créanme que aquí la temperatura podría llegar a cerca de 40 grados y sería bastante difícil la convivencia en esta zona.
también tiene una función muy importante, principalmente el bosque. La cobertura boscosa no solamente es importante para la retención de agua, sino también para la fijación de carbono. ¿De dónde se produce el carbono? El carbono se produce hasta por el transporte que nosotros usamos acá. Generamos cantidades significativas y más bien la compensación que hace el bosque es sumamente sobrada con relación a lo que nosotros generamos actualmente, pero es una función muy importante. Nos ha protegido ante eventos extremos como el huracán Mitch de 1998. Iota pues tuvo algunos efectos, pero fueron bastante mínimos en la zona urbana. Es el hábitat de un sinnúmero de especies de flora y fauna. Nosotros ahí en esas zonas, en los alrededores del Parque Nacional Cuzuco, tenemos hasta el quetzal. El quetzal tiene su hábitat en esa zona. También forma parte del corredor biológico mesoamericano, porque las especies se mueven, las especies de animales se mueven de un lado a otro, y cuando esos corredores biológicos se cortan, las especies desaparecen. Y también, pues hay que reconocerlo, la zona de reserva en alguna medida produce algunos alimentos que se venden aquí, pero eso podría decir, no es tan importante como el primer aspecto que estamos resaltando, como es la producción de agua, ¿verdad? Todos estos beneficios que nos aporta esa zona de reserva se conocen técnicamente como servicios ecosistémicos, que muchas veces la gente no puede ni siquiera valorar económicamente, ¿verdad? Pero son servicios que forman parte de ese patrimonio natural que le pertenece a cada sanpedrano. Veamos un poco con mayor detalle quiénes se benefician del agua que se produce en este municipio, principalmente la población, ¿verdad? La población, tanto la que vive dentro de la zona de reserva como la población urbana. También el sector industrial. Aquí tenemos varias industrias cuya materia prima es el agua, principalmente las industrias alimenticias y de bebida. La concesionaria Aguas de San Pedro, que capta el agua de las fuentes superficiales y subterráneas para suministro a través de la red de agua. Esa empresa firmó un contrato de concesión que ya está llegando a caducarse, y en ningún momento en ese contrato se le obligó a esa empresa a hacer un aporte para contribuir a la protección de la zona. Ellos aprovechan esa materia prima y hacen millones de euros que se van para afuera, ¿verdad? Se van para Italia. Ahí, a la hora de que tengamos que analizar ese caso, vamos a tener que tomar en cuenta muy seriamente este tema. También la municipalidad de Omoa, porque parte de la zona de reserva drena hacia la vertiente oeste, ¿verdad? Y abastece unas fuentes hay varias fuentes que se abastecen y que benefician a Omoa. Aquí rápidamente, vean ustedes que en el decreto 4690 se definen como dos zonas, las que están en azul, que solamente se diferenciaron en la tonalidad del azul, son las zonas que el decreto 4690 definió como zonas estrictamente productoras de agua, ¿verdad? Que en la parte que hace frontera con el área urbana, pues contiene el río la Quebrada La Primavera, Río de Piedras, Río Santana y el Zapotal, que son fuentes que el agua se inyecta a la red de agua de la ciudad. Y si me puede poner, y en este otro lado tenemos la comunidad de Cofradía. Cuando el decreto se creó, solo eran dos pequeñas fuentes, el Negro y San Bartolo, que abastecían a Cofradía, pero Cofradía ha crecido tremendamente. Y a finales de los años 90 se incorporaron dos fuentes más, que son Manchahuala y Santa Elena. Pero ni cuando se hizo la redefinición, la reforma al decreto 4690, nadie consideró incorporar esas dos fuentes como zonas productoras de agua, y tienen un deterioro tremendo, ¿verdad? Veamos la siguiente. Esta gráfica rápidamente lo que nos indica, las rayitas amarillas, es que son zonas donde el agua que baja de la montaña de manera superficial o subsuperficial
alimenta el acuífero. La ciudad está sentada en un acuífero, ¿verdad? Entonces también es muy importante no solo verla de que la zona produce agua superficial, produce agua subterránea y nos inyecta los acuíferos. Veamos la siguiente. Esta es una gráfica que yo siempre la pongo porque la gente a veces no logra visualizar, y tiene sentido, de dónde llega el agua que alimenta los acuíferos. El agua llega de la montaña, y esas rayitas que ustedes ven ahí son resultado de un análisis hidrogeológico que indicó cómo es la dirección del flujo debajo del suelo. El agua se alimenta de la montaña, por lo tanto la montaña no solo produce agua superficial, produce agua subterránea. Veamos la siguiente, ¿verdad? En función de eso, yo quiero cerrar ahorita mi participación con dos preguntas. ¿Creen ustedes que es necesario sacrificar la zona de reserva del Merendón para convertirla en un parque nacional, que implica la construcción de calles, edificaciones, centros de recreación, urbanizaciones y cualquier otro tipo de infraestructura que el sector privado justifique como zona, como actividades turísticas? Y la otra es, ¿debemos arriesgar la disponibilidad de agua para las futuras generaciones? ¿Debemos asumir esa responsabilidad que en cierta manera es una irresponsabilidad de permitir que otros cambien el objetivo principal que tiene la zona de reserva? Les dejo esas dos preguntas y quiero agradecerles por su atención. Gracias. Gracias, ingeniera, por esta ponencia y por estas ilustraciones que nos hacen tener la panorámica en un sentido estrictamente técnico de por dónde está la situación del Merendón. A mí me corresponde hablar de la organización como una herramienta para defender el Merendón. Y bueno, es que como el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia viene haciendo desde hace 18 años un proceso de defensa de lo que llamamos bienes comunes y naturales a nivel nacional, nosotros creemos que hay que profundizar también estas discusiones en torno al Merendón y en torno a todo el patrimonio y la riqueza forestal e hídrica que tiene el país, para preguntarnos, ¿esto realmente solo es un conflicto socioambiental en el que estamos ahora mismo inmersos? Y específicamente no lo es, porque digamos que lo que se conserva ahora mismo del Merendón ha sido un espacio que siempre ha estado en disputa, ¿sí? El Merendón ahora mismo está en una disputa, pero no es de ahora, es una disputa que se ha venido sosteniendo en el tiempo y que cada disputa nos deja menos del Merendón, ¿sí? Cada periodo de gobierno nos va quedando menos del Merendón y nos va quedando menos de la riqueza que tenemos en Atlántida, en Lloro, en Copán, porque la política pública del Estado de Honduras está anclada en un modelo de gestión de la riqueza y de la soberanía de los países que está basado en eso, ¿no? En ir fragmentando, ir cercenando la riqueza forestal, hídrica, ambiental, territorial del país para irla entregando a quienes tienen el monopolio nacional conectado con la gran economía transnacional del mundo que esencialmente mercantiliza la vida toda, que es el agua, los bosques, las tierras. Y si ustedes ven ahora mismo, las grandes disputas de la política en Honduras y en la región del continente están en los espacios como el Merendón, en las grandes cúspides, en los grandes cerros, en las grandes montañas, que hace un tiempo eran montañas sagradas dentro de las cosmopolíticas de las comunidades y los pueblos, nuestros ancestros, eran sagradas. ¿Y por qué eran sagradas? Específicamente porque no podían convertirse en mercancía. Lo que es sagrado no podés convertirlo en mercancía, ¿verdad? Entonces, al desacralizar la naturaleza,
al desacralizar las fuentes de agua, los cerros, por este paradigma neoliberal, entonces todo eso se convierte en mercancía, todo eso se convierte en una cosa que entra dentro del mercado de la oferta y la demanda. Entonces, cuando hablamos de San Pedro Sula y cuando hablamos del Merendón, entonces vemos la necesidad de que en este momento que estamos viviendo, que el país está atravesando un momento profundamente tenso, hay que entrar a la disputa comunitaria, territorial, organizativa. ¿Por qué? Porque el Merendón puede mercantilizarse de distintas formas. No solo la empresa privada lo puede mercantilizar para explotarlo, sino también los mismos personajes de la política tradicional que a través de un decreto y de una ley se están subiendo el perfil para posicionarse como los grandes salvadores del Merendón, para lavarse el rostro de las grandes fechorías que está haciendo el Congreso Nacional y decir: somos el Congreso, somos los diputados, somos estos, somos nosotros que estamos salvando el Merendón. Pero ¿quién ha salvado el Merendón o lo poco que nos queda hasta ahora del Merendón? Han sido procesos sociocomunitarios que han hecho la lucha y la disputa. Entonces hoy nosotros estamos llamados a que en San Pedro Sula, en el municipio de San Pedro Sula, que es la ciudad y esta mixtura con lo rural que nos queda acá, pueda encontrar el punto de coincidencia. Porque mucho se puede estar hablando ahorita del Merendón, pero poco se puede estar hablando de las personas y las comunidades que habitan en el Merendón de hace más de 50 o 60 años. ¿Cómo planteamos con ellos la defensa del Merendón? La gente de la ciudad lo puede entender de una manera, y le puede entender de una manera muy pragmática, incluso instrumental, y decir: yo quiero que defendamos el Merendón porque es lo que nos da agua. Si el Merendón no nos diera agua, ¿cuál sería el argumento para defenderlo? ¿Sí? Entonces podemos caer en una lógica muy instrumental. Entonces debemos trascender esa lógica instrumental de los medios y los fines para plantearnos un modelo organizativo que rompa también con ese paradigma de hacer algo siempre y cuando que eso me produzca un beneficio a mí, ¿sí? Entonces, las organizaciones sociales, comunitarias, las iglesias, los patronatos, las juntas de agua, las comunidades de arriba y las comunidades de aquí abajo, estamos llamados a encontrarnos en torno al Merendón para construir un tejido social y comunitario que rompa, que haga tensión con la forma del paradigma de la economía que nos tiene atrapados, ¿sí? Y esto puede tensionar mucho, pero creo que es necesario decirlo, ¿verdad? Porque a veces la visión antropocéntrica es que defendemos las cosas siempre y cuando esas cosas produzcan un beneficio para el ser humano. Pero el Merendón ha existido. ¿Cuántos años tiene el Merendón de existir? Millones de años. Estaba antes que nosotros, antes que la familia Bográn y todas las familias estas que tienen un apellido bastante traído de fuera, hicieran maniobras para defenderlo. Entonces, está ahí, ha estado ahí siempre, y hay que verlo como un sujeto de derecho, como un territorio en el que no solo se defiende la vida humana de las personas, sino de millones de microorganismos, de especies forestales, animales que están ahí. Y la lucha no puede ser esencialmente jurídica. Aquí el bufete está haciendo un esfuerzo grande junto a los otros actores como BEINSA, Guardianes del Merendón, para impulsar una iniciativa de proyecto de ley. Pero esas iniciativas jurídicas en un país que carece de una institucionalidad fuerte pueden ser maniobras que de aquí a 4 años, cuando venga otro cambio de gobierno, volvamos a estar en la misma situación, ¿sí? Porque así funciona el paradigma institucional en que estamos, profundamente frágil y débil. Entonces,
el llamado es que sustentemos un modelo organizativo y comunitario que implique lo jurídico, que implique la articulación comunitaria, territorial y de las organizaciones, las ONG, pero que también trascienda ese modelo y se ancle en un modelo cultural también, que entienda al merendón más allá de los beneficios que nos da a nosotros como humanos y empiece a tener, como teníamos hace mucho tiempo, al merendón como un espacio sagrado, para que acontezca ahí la vida, no solo la vida humana, sino la vida toda, que finalmente es de la que somos parte, ¿verdad? Entonces, es válido en este momento, compañeros y compañeras, evocar todas las formas posibles para proteger el merendón. ¿Por qué? Porque si protegemos el merendón, estamos protegiendo también muchos otros espacios a nivel nacional en los que se están haciendo disputas grandes. La montaña Botaderos, el Parque Nacional Carlos Escaleras, Texigua, la Sierra Nombre de Dios, Agalta. Todos esos territorios están igual o peor que está ahorita en este momento el merendón. Entonces, es necesario hacer la disputa y que no sea de moda, solo en este momento, sino que sea constante y permanente. Entonces, la invitación desde el movimiento amplio es que podamos encontrar las avenidas para que las comunidades y los actores políticos, sociales, iglesias, podamos coincidir en un modelo organizativo que tensione, que nos cuestione a nosotros mismos como sujetos meramente humanos y nos permita ensanchar la defensa del merendón y la defensa de la soberanía nacional de Honduras y de la región. Y lo digo ahora mismo de la región porque nuestra articulación, el movimiento amplio en Abya Yala, es solidaria en este momento con lo que está pasando en Bolivia. En Bolivia ha entrado un gobierno con la misma política que está en este momento. Entregar todos los cerros que tienen tierras raras, litio, cobre, todo lo que le sirve al gran mundo de la tecnología y la inteligencia artificial, entregarlo todo, ¿sí? Y seguramente el merendón también se conecta con los Andes, ¿verdad? Así como el agua baja de la superficie a la profundidad y se conecta con los mantos acuíferos, es que la disputa es también a nivel global. Entonces, que la lucha del merendón nos lleve también a encontrarnos con las otras luchas que están aconteciendo en Honduras y en el continente. Bueno, solamente eso. Buenas noches a todos y todas. Cuando se me pidió hablar sobre por qué debemos encontrarnos, creo que nuestro compañero aquí ha mencionado ya algunas cosas, pero realmente, ¿quién aquí no? Bueno, hay que empezar diciendo que el agua es vida. Más allá de solo la producción de agua, el agua es vida. Y no solo para nosotros, para cualquier forma de vida, el agua es el sustento. Somos, dice las personas que estudian el cuerpo humano, que nosotros estamos compuestos por un 80% de agua, ¿verdad? Donde no hay agua, no hay vida de ningún tipo, ¿verdad? Es muy raro encontrar vida en un desierto, es muy raro encontrar vida en medio de las piedras, ¿verdad? Yo creo que, amén de nuestras diferencias, como seres humanos, creo que tenemos que procurar siempre la vida. Y como persona de fe también, uno de los primeros mandatos que Dios le da al hombre es cuidar la naturaleza, cuidar la creación de Dios, ¿verdad? Y es una de las primeras cosas que se rompe con el pecado, el cuidar la naturaleza. El hombre empieza a destruir la naturaleza, a taparse con ramas de un árbol cuando empieza a pecar y empieza a destruir la naturaleza. Y eso nos ha venido degradando, hasta entrar en dinámicas mercantilistas. Miren, nosotros nos hemos dado cuenta de algunas cosas que están pasando por ahí, son intereses multimillonarios, mezquinos, hay que decirlo. En una ocasión tuve la oportunidad de estar sentado en un foro democrático
Y mi compañero, mi contraparte en ese foro democrático es el actual secretario técnico de Próspera. Y tuvimos una conversación que a mí me pareció y todavía me sigue sorprendiendo las palabras de aquella persona. Y le planteábamos esto, ¿verdad? Que una empresa o dos empresas estaban explotando el agua de manera indiscriminada y pagando una tontería, ¿verdad? Para producir refrescos. Y por si ustedes no lo saben, también el agua es una de las principales materias primas para la producción de telas, ¿verdad? Porque las telas hay que lavarlas, sacan cualquier cantidad de agua para lavar las telas. Y yo le decía, tenemos que ponerle un alto o al menos un límite a estas empresas. ¿Saben cuál fue la respuesta de esta persona? No te preocupes, si se nos acaba el agua la importamos, la compramos. Así, tajantemente. Wow, dije yo, que me dejó descolocado por un momento. La importamos, la compramos. Si producimos dinero, me dice, podemos comprar y podemos importar el agua. Una mentalidad completamente mercantilista, ¿verdad? Esa es la mentalidad que tienen algunas personas, de apropiarse de lo que Dios nos ha regalado. El agua Dios nos la regaló a todos, ¿verdad? Dios ha sido tan sabio y la ingeniera ponía un mapa de las fisuras geológicas que tiene el Merendón para absorber el agua, ¿verdad? Eso está hecho de alguna manera, ¿verdad? Y para los que somos personas de fe, porque Dios así lo quiso, Dios perfecto. Esta ciudad tiene una bendición tremenda y el hombre está avanzando cada vez más para destruirla. Miren lo que pasa, por ejemplo, y para poner un ejemplo puntual de San Pedro Sula, lo que pasó hace un par de días aquí con la cuenca que baja de la Primavera, ¿verdad? Cómo inundó prácticamente todo el frente de un centro comercial, ¿verdad? Y volvió a crear ese gran río que pasa por la 13 calle. ¿Y saben por qué es eso? Porque nosotros como seres humanos no le estamos poniendo cuidado a la naturaleza, ¿verdad? Esa cuenca ya debería estar embaulada allá arriba, ya debería haber unos rompepicos allá arriba y infiltrar esa agua nuevamente al acuífero, porque ¿qué pasa cuando uno sella? Y eso creo que lo explicó un poco la ingeniero. Cuando empezamos a sellar el suelo, a poner cemento por todos lados, el agua no se infiltra, el agua pasa de paso y va a caer al río Chamelecón, que dicho sea de paso también hay que cuidarlo, en algún momento tendremos que tomar esa bandera también, y no se infiltra. Y la ingeniera no me va a dejar mentir, cuando uno ahora escarba, porque el 80% del agua de San Pedro Sula viene del manto freático, ¿verdad? El otro 20% viene por partes superficiales, 70, 80% es manto freático. Y lo que usted escarbaba antes a 200 pies, ahora tiene que escarbarlo a 250 pies, 50 pies más. Entonces eso significa que si hay un impacto, estamos impactando la naturaleza de tal manera que nos va a terminar haciendo un boomerang. Y si todos como seres humanos no nos ponemos de acuerdo con esto, quienes nos vamos a terminar autodestruyendo somos nosotros mismos. Repito, el agua es vida y no es un negocio. No debería ser un negocio. Uno viaja a algún país que está un poquito más adelantado que nosotros y usted abre la llave del grifo de la casa y el agua es potable. Usted va a un parque y hay un bebedero comunitario y puede tomar agua en el parque de un bebedero comunitario. Son cosas con las que nosotros soñamos ahora. Y personalmente quiero contarles otra anécdota. Yo soy cuarta generación de sanpedranos. Vivimos aquí desde... Mi bisabuelo vino en los 1800 y algo, ¿verdad? Y compró precisamente una propiedad que está en donde se llamaba Las Delicias, precisamente en la zona del Zapotal. Y mi madre escribió un libro y me cuenta mi madre cuando ella era niña cómo era el Zapotal, como los árboles, como las aves, como los peces en el río, como esa montaña nos regalaba muchas más cosas y convivíamos con la naturaleza. Y todo eso se perdió. Yo todavía siendo niño recuerdo la neblina que bajaba del Merendón y cubría la parte superior eso se perdió también. Y he sido testigo como en esta ciudad
se ha incrementado no menos de 4 grados la temperatura por estar poniendo cemento por todos lados. Si esas cosas no nos mueven a todos, no somos ambientalistas, yo, y se lo he dicho a los amigos, por lo menos los que estamos trabajando con el equipo de Guardianes del Merendón, nadie recibe ni un centavo, más bien al contrario, hemos tenido que estar poniendo dinero de nuestra bolsa para algunas cosas y dejando de trabajar en nuestros empleos, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque no queremos que nuestros hijos tengan los problemas que ya tienen otras personas dentro del país. Miren Tegucigalpa, cada 6 días, 7 días llega el agua a las casas. No me voy a ir tan largo. Aquí hay una gente de Tegucigalpa y se ríe. Y es verdad, no me voy a ir tan largo. Aquí nomás en Cofradía tenemos problemas de agua en ciertas colonias, en La Lempira. Hace 3 semanas el alcalde de La Lima dijo, ya vamos a tener que empezar a racionalizar el agua. Óigame, y yo entiendo la dinámica de él, ¿verdad? Que no debemos verlo solo como una productora de agua, pero también tenemos que ver lo que pasa si nos llega a faltar ese líquido. ¿Qué pasa si falta el agua? ¿Qué pasa? La ciudad no camina. Una industria levanta su producción, como lo hizo cierta embotelladora que está instalada en San Pedro Sula, levantó su producción de Salvador y la trajo para acá, porque allá se estaban atorando el agua. Si esas cosas no nos preocupan como seres humanos, como ciudadanos de esta ciudad, vaya la redundancia, yo creo que pues tenemos que preocuparnos por eso. Es importante para todos, para todos. Aquí no es cuestión de clases sociales, aquí no es cuestión de... somos seres humanos. Y si no aprendemos a convivir con lo que Dios nos ha dejado, hay casos de sobra en el mundo, ¿verdad? Que tienen grandes dificultades por no cuidar ese tipo de cosas. El merendón nos debería unir a todos. De hecho, creo que nos ha unido bastante. Las expresiones, nosotros hemos tenido miles y miles y miles de reacciones en nuestras redes sociales y creo que es un tema que nos une. Ya que nos une, entonces deberíamos aprovechar ese impulso realmente para dejar un legado. Y creo que es lo que va a hablar Víctor después, ¿verdad? Que realmente encontremos ese punto de equilibrio, como lo decía el compañero, ¿verdad? Porque hay gente que está ahí arriba que tiene que vivir dignamente también. Nosotros aquí abajo tenemos que vivir dignamente también. Tenemos que encontrar ese punto de equilibrio en algún lado. Que no va a ser fácil, probablemente no lo sea. Pero lo que no tenemos que dejar es que los intereses mezquinos nos quiten lo que Dios nos ha regalado. Yo creo que esa sería mi participación y gracias por... Gracias compañeros y compañeras por estar siguiendo este ciclo de foros. Si recuerda, ingeniera Diana, no sé si es el sentido de la responsabilidad que nos viene encontrando, que nos va marcando la pauta de hacer este tipo de acciones que son de un responsable compromiso con nuestro tiempo, el intento que hacemos de ser responsables. Y quiero saludar a la gente que nos sigue por las redes, que tiene preguntas, cuestionamientos, y me quedo con el desafío que plantea uno de los seguidores acá, que dice que agradece toda la exposición, pero ¿y qué sigue? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay bastantes datos. Me parece importante esta comunidad que nosotros venimos creando entre estos espacios que somos complementarios. Si ustedes ven desde la perspectiva divina, aquí el compañero Leonardo ha tenido ese enfoque, el compañero Santos David tiene una perspectiva desde los pueblos originarios, desde esta necesaria defensa de la historia, de la vida, de la humanidad, que se quiere desconocer a partir de la idea de progreso y de modernidad que nos impusieron en los últimos siglos, pero que antes está toda la sabiduría de nuestros pueblos que pudieron convivir mejor que nosotros. Y usted, la ingeniera, que hace un aporte técnico súper aterrizado.
y le hace falta pueblo. Por eso me parece importante, un pueblo que orgánicamente pueda asumir un comportamiento permanente, sostenido, orientado. Y de eso se trata este esfuerzo. Estamos dentro de un sistema que, como lo decían mis antecesores, pues lo mercantiliza todo. Nos ha enseñado así como verdad matemática, que donde te metes es que tenés que ganar algo. Y si ganas más, mucho mejor. Esa es la lógica de quienes han tensionado históricamente al merendón. Las empresas vienen de largo, como dice el compañero, porque aquí el agua es regalada, con poco control, con cánones viles, mientras nosotros pagamos alto. Veamos el recibo del agua aquí. Es decir, es que pagas el agua, pagas gastos administrativos, pagas alquiler de contador. Yo siempre, ¿por qué pago alquiler de contador desde que vine aquí a San Pedro a principios del 2000? ¿Cuántos contadores implica eso? Porque hay una convergencia entre el actor económico, el actor político, institucional, que les parece normal ese enfoque de la vida, de explotar, de acumular. Y creo que las empresas que protegen el merendón, lo protegen porque es su fuente de renta. Si no, olvídense. Cuando no lo necesiten, se van a ir para otro lado. Eso me parece importante en esta primera información. Yo quiero decir, mañana, para quienes están diciendo qué vamos a hacer, estamos convocando para hacer dos cosas. Después de todo este proceso de sensibilización, estamos haciendo una oposición a ese acuerdo ejecutivo 92-2025 desde una perspectiva de derechos humanos. Está hecho el texto del escrito, están convocados y convocadas todos los sanpedranos y sanpedranas, o de donde sea, mañana en el ICF de San Pedro Sula, acá en la colonia Luisiana, por la 27 calle, ahí a la par del equipo, de uno de los equipos de San Pedro Sula, del Real España, ahí está el ICF. Vamos a hacer un acto de movilización, pero de oposición formal. Vamos a oponernos a este decreto porque viola el derecho humano al ambiente, viola el derecho a la salud, viola el derecho humano al agua, viola el principio precautorio que opera en materia ambiental, viola la autonomía municipal, es decir, cercena el poder municipal. No es porque nos guste quién dirige hoy o mañana la municipalidad, es la entidad, digamos, del poder local que implica el gobierno municipal, la soberanía que tiene y que ejerce y que deben ejercer los municipios. El ICF, la institucionalidad central, apenas existen, andan, nunca tienen capacidad de monitoreo, de control. Si no, lo pueden ver en la oficina del ICF acá. Es un pequeño grupo de personas en un gran edificio que no sé exactamente cuál es su capacidad para controlar Cuzuco, ahora quieren la zona de reserva del Merendón y todas las otras zonas que hay acá. Entonces, autonomía, y fundamentalmente tiene que ver con la defensa de la dignidad de la vida y de la dignidad humana. Mañana, sanpedranos, sanpedranas, lleguen, es decir, a las 10 de la mañana. La gente dice, nos vamos a movilizar, y sí, la movilización genera tensión, compañeros y compañeras. Es decir, la gente dice, ¿para qué y de qué sirvió que te movieras? El que tiene el poder y gobierna y sabe que hay gente moviéndose frente a sus actos, se preocupa, retrocede, y si no, hay que hacerlo retroceder frente a esto. Es decir, es que esto que has puesto los compañeros y compañeras aquí es una emergencia, una alerta, venimos diciendo nosotros, una más de todas las que hemos tenido. Eso me parece importante. ¿Y qué es esto de este procedimiento de oposición? Bueno, se presenta, nosotros creemos que se revoque absolutamente este acuerdo ejecutivo, porque efectivamente violenta estos derechos y porque pretende desconocer el ámbito de protección que ya está establecido y abre un campo de insospechados riesgos para la zona de reserva del Merendón.
¿qué otra cosa vamos a hacer? Voy a hacer esto porque si no, con todo lo que quiero mencionar, se me va a olvidar hacer los énfasis. Entonces, este es un acto de oposición, digamos, de oponernos a lo que otros pretenden hacer. Pero nosotros estamos diciendo que hay que combinar la oposición con la propuesta. Entonces, este procedimiento administrativo lo va a recibir el ICF, no solo va a ser el de nosotros, es decir, algunas empresas, algunos propietarios de la zona de reserva, pues van a impugnar el acuerdo porque quieren, no que se proteja, sino que quieren que se amplíe la posibilidad de intervención, más de la que ya tienen. Por cierto, esta empresa que se llama Jaraguá, nosotros tenemos la información, por corroborarla, porque la información no es fácil accederla en este tipo de asuntos, no solo está sobre los límites que establece el artículo, el decreto 334, que es el del 2013, el que nos hizo perder cerca de 1.600 hectáreas. Estamos por corroborar que está 15 hectáreas arriba de eso. Y pónganle ustedes que es 15 hectáreas en posibilidad de construcción de vivienda. Pues digamos que tienen un poblado enorme. Y nosotros tenemos un estudio sobre Ciudad Jaraguá, que lo trabajamos con la ingeniera con BEINSA, y hay una impugnación a todo ese proceso parada ahí en la Municipalidad de San Pedro Sula. Entonces digamos que por eso hay que proponer. Hoy visité el ICF aquí en San Pedro Sula y me informaron que hay, aquí al menos de San Pedro, hay 2 impugnaciones ya presentadas. Traté de indagar quién les la habían presentado, entiendo que son empresas las que la presentaron. A las que les afecta el acuerdo ejecutivo 92-2025, no porque, es decir, porque les disminuye la posibilidad de intervenir ahí, de tener presencia, de desarrollar sus actividades en esa zona. Exactamente, porque deroga el 334. Hoy lo que está vigente es el 4690. Tenemos las cerca de 40.000 hectáreas protegidas jurídicamente. Ojalá sí lo esté entendiendo el gobierno municipal y todas las entidades que tienen que dar permisos y ese tipo de cosas ahí en la zona de reserva. Entonces, por eso, a la par de la oposición, que la va a recibir el ICF, que le va a dar un trámite, es un trámite legal que puede terminar en una acción judicial. Si nos la rechazan, por ejemplo, y dicen que no hay violación a estos derechos, tenemos que presentar una demanda en lo contencioso administrativo. Mientras eso pasa, el Congreso puede presentar una iniciativa de ley autónoma aparte, cualquier diputado y diputada. Entonces, como los diputados y las diputadas, digamos, pues son actores políticos condicionados por un entorno económico que ya conocemos, entonces un tema como el Merendón, la zona de reserva del Merendón, nosotros consideramos que debe ser protegida por una iniciativa de ley ciudadana. Es decir, y la podemos hacer, la podemos presentar y nos puede dar actividad orgánica a los sanpedranos y sanpedranas. Yo he escuchado y visto que hay 100.000 personas firmando, que 200.000 que quieren defender el Merendón. 200.000 personas, hay que defenderla con movilización regular. Hagamos la fiesta por la defensa del Merendón. Cada mes deberíamos tener un acto de presencia para que no sea una moda que pase, es decir, por respeto al Merendón. Y aquí quiero combinar esto de lo que planteó Santos David y los otros dos, la ingeniera Diana y Leonardo, es que uno dice que hay que proteger el Merendón porque es fuente de nuestra vida. Esa es parte de la mezquindad, ¿verdad? Es decir, lo cuidamos porque nos sirve, no porque creemos que hay que cuidarlo. Es decir, a eso hay que volver. Esa zona tiene, pues yo vi que tiene 170 y no sé cuántas especies que viven ahí, es el número 40 de la biodiversidad, tiene varias categorías, porque ahí hay vida en abundancia, de todo tipo. Entonces, claro, uno cree que hay que protegerlo porque le sirve, no, es porque ahí hay otra vida que hay que proteger.
Eso me parece importante. Y entonces a las 200.000 personas, pues hay que seguir activos y hay que hacer acciones concretas. Nosotros los llamamos a que revisen lo que nosotros planteamos. No tenemos mucho tiempo para socializarlo al máximo. Aquí nos vamos a dar un poco más del tiempo. Ayer reclamaba yo en la universidad que son 45 minutos para hablar de eso. 3, 4 personas. Es imposible. Pero hay que replicar eso. Me parece importante que aquí estén en nuestra transmisión parroquias, iglesias. Y sí, vamos a seguir haciendo esto para convertir el fuego por el merendón en acción concreta. Esta pasión que hay en mucha gente en acción concreta de defensa. Y me quedan resonando varias cosas aquí, porque la amenaza para el merendón no es de las grandes mayorías de San Pedro Sula, es de un pequeño grupo de personas y particularmente de personas jurídicas. Son una ínfima minoría las que están interesadas y han estado interesadas todo el tiempo en mercantilizar el agua, en convertir en el espacio de vivienda, y yo lo insisto, todo el modelo de vivienda que se está impulsando desde la década de los 90 incluso, pues es una vivienda no accesible para la gente normal, común. Es decir, el déficit habitacional aquí es enorme en esta ciudad. Los Bordos habitan pues miles de personas y enfrente están las Torres, donde puede adquirir. ¿Quién puede adquirir eso? Es decir, digamos, entonces la gente dedicada al tema de comercializar el agua, el tema de la vivienda elitista, los que están ya gestionando para cobrar por los bonos de carbono, de los que están en un enfoque turístico invasivo del merendón. Es decir, toda esa atención es de un pequeño grupo. La gente, las grandes mayorías, sobrevivimos acá. Entonces, por eso, esas mayorías tenemos que tener, además de este proceso de sensibilidad, de respeto, de defensa del merendón, tenemos que tener propuesta. Y entonces estamos construyendo la iniciativa de ley ciudadana para la defensa del merendón. Y quiero decir como las 3 cosas que mencioné ayer en otro foro. La iniciativa de ley quiere que convirtamos al merendón no en un simple recurso natural, porque cuando se usa el término de recurso, a la par va la lógica de la explotación, para convertirlo en un bien común. Es un bien común de la humanidad esa montaña, es decir, y patrimonio nuestro, y desde ese enfoque bajarle al énfasis de mercado que tiene. Todo el mundo ve el mercado, ya no vemos la montaña, porque las Torres, yo no sé cuál es el modelo de vivienda que hay aquí o modelo urbanístico, ya no la podemos ver. Es decir, si permitimos esto, es decir, lo que vamos a ver es un montón de cemento en lo alto, ya no podemos ni siquiera el paisaje escénico podríamos disfrutarlo. Entonces, sobre eso, digamos, bien común de los sanpedranos, al menos del valle y de la hondureñidad. En la propuesta, expresamente, y yo creo que esto es fundamental, miren, cómo encontrar la clave de defensa jurídica, porque al fin y al cabo hay que tener aplomo jurídico en esto, aunque lo jurídico es consecuencia de lo económico, de lo político. Por eso nos han venido reformando la zona de protección. Afortunadamente en el 24 hubieron estos diputados que le entraron a revertir esto y nos tienen en este ambiente. Pero miren, la propuesta de ley que nosotros debemos hacer, sanpedranos y sanpedranas, las 200.000, aunque aquí vivimos más de 1 millón, es que tenemos que volver mínimo a los límites establecidos en el decreto 4690. Porque eso dice el 334, el del 2013, revoca para recuperar los límites. Y el 334-2013. El 58 del 2024 revoca
el 334 y vuelve a los límites del 4690. Entonces, en perspectiva de derechos, decía yo, si estamos hablando que ahí se materializan todos nuestros derechos al agua, a la vida, a la salud, entonces no nos pueden reducir eso. ¿Y cuál es la reflexión crítica que hay en este punto? Es que los que están metidos ahí dicen, pero hubo una ley que me permitió entrar ahí. Entonces, lo que queremos afirmar nosotros en esta propuesta de ley es que los límites deben rescatarse. Una vez rescatado, vemos qué hacemos con la intervención que hay ahí. Porque hay una lógica perversa en esto, de irla flexibilizando, y como dice, como ya me metí, ya nos metimos en la reserva, entonces disminuyamos la reserva. No. Nosotros estamos diciendo, estás metido en la reserva, vamos a revisar caso por caso, si existía en la reserva desde antes de 1990, que son las comunidades de lo alto, que son las que tienen legitimidad histórica para estar ahí, y todos los que se metieron después de los 90, revisemos caso por caso. Sos parte de los vínculos organizativos, empresariales, que movieron para reformar el decreto 4690 en el 2013. Entonces, si fuiste de eso, tuviste un beneficio sobre causa ilegítima e injusta. Y por tanto, no sos beneficiario, sos responsable. Y yo llamo, es decir, los sanpedranos y sanpedranas tenemos que tener ese enfoque. Hay gente de buena fe ahí, veamos, pero no podemos permitir o asumir una actitud permisiva sobre el merendón. Es decir, y en esto yo sí llamo a la radicalidad. De verdad, en eso hay que ser radicales. Es que si no, la lógica de mercado de la que hemos hablado aquí, el interés rentista de sacar renta de todo, pues nos va a llevar a todos en la intención de meternos el merendón, pues. Pues si quien no quiere vivir allá en la zona donde se respira mejor, pues es que aquí a 15 minutos hace frío, compañeros y compañeras, a cualquier hora del día. Entonces cualquiera se quiere ir a vivir allá, pero no. Es decir, tu condición de privilegio que querés tener tiene un impacto sobre la vida de la montaña y sobre la vida de todos los demás. Entonces hay que cerrar fila de manera radical en esto. Y estamos diciendo nosotros, yo voy a terminar, Walter, que la característica fundamental de este proceso es que tiene que tener participación ciudadana, permanente, orgánica. La propuesta recoge cuál es la modalidad de participación que deberíamos tener, cuáles son las prohibiciones absolutas que deberían tener. Y esto que mencionó la ingeniera Diana, de cómo podemos hacer un aporte para los servicios ecosistémicos. Es decir, cómo contribuimos todas y particularmente aquellos que más rentan del merendón, pues que haya un aporte proporcional a eso. Fíjense que el compañero Lester estaba buscando qué es lo que pagan, es decir, los que aprovechan el agua, y no lograba cuantificarlo, porque no es un centavito por metro cúbico, es un cuarto de centavito por metro cúbico. Es decir, y la gente esta tiene pozos privados, 200 o 600 pozos hay hoy. 600, 700, sí, que pagan eso. Es decir, y son de estas grandes empresas. Entonces, digo que esto lo estamos incluyendo en la iniciativa ciudadana. ¿Qué ocupamos? A ver, para el compañero que nos estaba emplazando aquí, ¿qué vamos a hacer? Ocupamos 3.000 firmas mínimo. Eso dice la ley de participación, de mecanismos de participación ciudadana. 3.000 firmas que luego se presentan con el texto. Vamos a ser legisladores. Podemos hacerlo. Aquí hay voluntades importantísimas en todo este proceso, con capacidades de todo tipo y con gente. El dato cualitativo, compañeros y compañeras, va a ser la gente que contribuya a preparar la propuesta, a presentarla, a pelear para que se apruebe la propuesta y para defender la vigencia de esta propuesta. Porque ya hay una afirmación histórica ahí. El mundo, la realidad, no se cambia por decreto. Es decir, aquí puedes tener, pues si la Constitución dice que todos tenemos que vivir en dignidad. ¿Cuánta gente no vive en dignidad? Las grandes mayorías no tienen acceso a derechos básicos. Entonces, cuando tengamos
lo que tenemos es una tensión, un pulso para proteger el merendón de manera permanente. Entonces, esta iniciativa ciudadana de ley la pensamos presentar, o por lo menos un tirón, al 16 de junio, hablamos el otro día. No sabemos si lo vamos a lograr, porque 3.000 firmas puede ser que las logremos, o más, pero necesitamos un altísimo nivel de concientización. Y hay que abordar a los diputados y diputadas mínimo de este departamento y a todos los diputados, porque no nos van a hacer un favor, van a asumir y deben asumir un mandato ciudadano y popular. Y aquí yo llamo a la gente de San Pedro en esta última parte, además de radicalizarnos para defender el merendón, a esperanzarnos. No nos resignemos, gente de San Pedro Sula. No nos dejemos conducir. Es que ya hay un montón de discursos que dicen que el problema del merendón ya pasó. Sí, dice, ya estuvo. No va a pasar el tema de la recategorización. Si nosotros le bajamos la guardia al merendón, compañeros y compañeras, es que los intereses económicos que hay sobre el merendón son muy grandes. Y la única diferencia la puede hacer la ciudadanía. Yo quiero mandar un saludo a las comunidades del merendón. Todo el año pasado estuvimos con las comunidades del merendón. Yo les llamo enfáticamente a la gente que vive en la montaña del merendón, que asuman un rol protagónico. Y a nosotros nos debe interesar también que asuman un rol protagónico. ¿Saben por qué? Porque ellos son los que viven ahí. Ellos, Leonardo, deben ser parte de esa organización que ustedes le llaman guardianes, porque es que están ahí, ven la amenaza, la sienten o pueden convertirse en amenaza. Por eso debemos contar con ustedes, deben liderar este proceso, más allá de su filiación política partidaria, hermanos y hermanas del merendón, que es reconocida la influencia muchas veces negativa que tienen los partidos políticos, porque subyugan, conducen, someten y finalmente imponen los intereses económicos. Nosotros, felices de este espacio de articulación que estamos construyendo, les animo a las organizaciones que estamos acá que no nos influencien las diferencias. Seguramente tenemos diferencias, pero apostemos a la coincidencia, a la convergencia, a la gente que se sensibiliza, trascendamos a la sensibilidad temporal, a un comportamiento permanente y activo por esto. Y termino diciendo, el merendón sí es el merendón, pero el merendón es todos los procesos de lucha y de resistencia que hay contra este modelo que lo está explotando todo. Aquí tengo vecinos de la colonia Miguel Ángel Pavón, amenazados también, ahora, digamos, sienten que algo están perdiendo ahí. Aquí en San Pedro nos alarmamos el otro día porque barrieron con los árboles de varios lados. Pues algo está pasando, pero se nos pasa rápido la sensibilidad. Entonces, conservar continuidad, permanencia. Nosotros tenemos la responsabilidad de que no se pierda la continuidad y la permanencia en este proceso. Y esa es la única garantía de poder defender el merendón y, por supuesto, de poder defender el país. Así que muchas gracias por habernos acompañado aquí en esta jornada hoy y seguimos trabajando de manera permanente por el merendón y por la vida. Bien, muchísimas gracias a Víctor y a los compañeros y la compañera pues que estuvieron el día de hoy dándonos, digamos, esta cátedra del punto de vista, o al menos desde el punto de vista de cada una de sus organizaciones. Agradecemos a BEINSA, al Movimiento Amplio, Guardianes del Merendón y el Bufete Estudios para la Dignidad, quienes, pues como lo mencionaban, se están sumando estos esfuerzos más permanentes para la protección y garantía del merendón. Agradecemos a las personas que estuvieron a través de las redes sociales del Movimiento Amplio, también de TikTok, y por ahí veíamos algunas participaciones que querían sumarse, digamos, a este proceso. Les invitamos a que nos dejen un mensaje a través de Facebook o de cualquier perfil del Movimiento Amplio y que se sumen también a este proceso. El llamado es
El llamado es a la acción permanente, el llamado es a la protección permanente del Merendón y la unificación de la ciudadanía sanpedrana, sobre todo ante cualquier diferencia que pueda existir. Entonces, con esto también les queremos dejar nuevamente la invitación para quienes están aquí presentes y también para quienes están viendo la transmisión. Mañana a las 10 de la mañana en el Instituto de Conservación Forestal en San Pedro Sula, en la colonia Luisiana, lo mencionaba, que creo que es a la par de donde tiene la sede el Real España. Entonces, les esperamos allá para que puedan acuerpar, acompañar esas acciones que se van a estar presentando en pro de la defensa de los bienes naturales y comunes, tanto aquí en San Pedro Sula como a nivel nacional. Muchísimas gracias a todos y todas y tengan buena noche.